Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al poderoso podcast Comicase, episodio 172. Gracias por estar con nosotros de nueva cuenta. La semana pasada tuvimos el episodio que creo que estuvo interesante, el de Coloreando Cómics con IDW. Nuestro invitado fue Luis Antonio Delgado, mexicano, colorista de cómics como Cobra Kai, Ghostbusters, el esperado Tortugas Ninja The Last Ronin, que viene muy interesante, y otros proyectos para este sello, para todos aquellos interesados en saber más o menos cómo es la vida, el día a día de un colorista. Es un episodio, creo que muy atractivo. Mi nombre es Jorge Tobalín, de este lado, y ahí se encuentra de bigote próximamente de Magnum. Yo soy Guaco. No, ¿verdad? ¿Cómo están de regreso? Yo soy Luis Maggi. Luis Maggi, qué pasón. Y el señor Beto Calvo. ¿Cómo estás, Betillo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Es que, Beto, tú no estabas hace rato, pero le estoy informando que el look de los próximos 3 meses es el look de Sam Elliott. ¿Pero en qué película? Pues en todas las donde no se rasure el vato, porque hay un par donde sí sale, pero puede ser el vaquero de Big Lebowski, puede ser Tombstone. Hay varias de los 90s para acá. Ok, creo que es el Ghost Rider, ¿no? De como la época del viejo oeste. El Ghost Rider del oeste es el primer Thunderbolt Ross. Exactamente, de Ang Lee. ¿Y la dieta será de pura carne seca, Luis Maggi? Y tragos, unos tragos. Que si es de Thunderbolt Ross traes mucho pelo, ¿eh? El general jamás andaría con esa greña. No va con los estatutos, con la disciplina militar. Así es. En esta ocasión nos acompaña el Waku Wakondo. Esperamos que se nos una en la próxima edición. Hoy, como ya saben ustedes, vamos a platicar de Enola Holmes, que es esta película basada en una serie de novelas infantiles, novelas juveniles, en torno a la hermana de Sherlock Holmes. Y también ha tenido una o más, ahorita lo confirmaremos, adaptaciones a cómic, ¿no? A novelitas gráficas. Tuvimos oportunidad de revisar el primer tomo y está bastante, a mí me gustó bastante, me hace muy, muy bonito hasta esto. Arrancamos con esta cosa. Enola Holmes es película, se acaba de estrenar. Para cuando nos estén escuchando ya tendrá una semana de haberse estrenado. Originalmente era producción de Warner, pero por esta cuestión bueno, se iba a distribuir por medio de Warner, pero por la bronca de la pandemia, pues Netflix la agarró y la tuvo como estreno. Tengo entendido que le ha ido bien en críticas. Llegó al número 1 de inmediato en cuanto la estrenaron. Bueno, también, pues Henry Cavill. La combinación de Henry Cavill con esta Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown, pues era como sinónimo ya, garantía de éxito. Por ahí nada más había leído que obviamente hay muchas opiniones, que por ahí había una queja en cuanto a la duración. Supongo que habría quienes piensen o sientan que está un poco larga la película, pero le ha ido bastante bien. Dice Beto que arrancó pues en primer lugar de taquilla Netflixera, ¿no? Sí, de inmediato se colocó como la película o serie más vista en la plataforma, así es de que pues sí, le fue bien tanto entre el público como entre la crítica. Creo que todavía no se ha hablado de alguna continuación, pero pues no nos extrañaría que pudiera abrirse en algún momento, porque son 5 novelitas, ¿no? Publicadas como por ahí desde el 2005, casi una por año, me parece. Y casi, sí. Hay un año que tiene 2, ¿no? De hecho, van 6 novelas, ¿eh? 6. Sí, es el caso del Marqués Desaparecido, el caso de la Dama Zurda, el caso de los buquets bizarros, el del peculiar abanico rosa, el de la crinolina críptica y el del adiós gitano. Son 6 en total, publicadas entre 2006 y 2010. La autora Nancy Springer, tal cual, escritora de novelas para jóvenes adultos, digamos, de fantasía y ciencia ficción.
Y estas novelas que dice Beto, tal cual, arrancan en 2006, una por año, con excepción de la tercera y cuarta novela que salieron el mismo año. Y la más reciente es el caso del, ¿qué decías? ¿Del Adiós Gitano? ¿O cómo? El Adiós Gitano es la última, sí. La del 2010, ya digo, ya tiene 10 años que salió. Me imagino que ahí cierran sus aventuras, a menos que ahorita tenga un revival. A menos que le empiecen a entrar cheques de regalías y diga, pues como que se me está antojando hacer otra. Exactamente. O aquí lo interesante que también estábamos platicando antes de entrar al aire, por decir así, es que así como se estrenó la película, luego saltaron los familiares de Arthur Conan Doyle a decir que estaban como en desacuerdo con la película, que seguramente sabían de su filmación desde Con hace la más de un año. personalidad de Sherlock Holmes. Esos son unos vividores rijosos que de veras es de a tiro por viaje. O sea, de entrada, el personaje ya es dominio público. Todas las historias originales del primer ron de Sherlock Holmes hasta la muerte en la cascada que después en un retcon le echaron para atrás, todo eso es dominio público. Después, cuando por demanda popular Conan Doyle volvió a escribir las historias, esas ahí por como están las leyes, todavía no pasan al dominio público, pero ya no les falta tanto. Y se están colgando de ahí para tratar de sacarle dinero a quien se deje. Cuando salió la serie de Elementary, demandaron buscando sacarles dinero. Cuando se estrenaron las películas de Guy Ritchie, demandaron buscando sacarles algo de dinero. Los únicos que han hecho algo con Sherlock Holmes y que no se han llevado demandas son los productores de la BBC. Y eso porque las adaptaciones literales están adaptando las historias de justamente las primeras, las que ya están en el dominio público, entonces ahí sí no había ni de dónde agarrarse, porque se hizo una actualización hacia el presente, pero se hace la mención de que están adaptando las historias originales, pero sí ni siquiera sé si sean todavía familia o nada más sean ya los sobrinos, hijos, nietos de alguien que sí tuviera lazo directo, pero eso sí, cada vez que alguien hace algo con Sherlock Holmes, lo intentan. Incluso hay rumores de que han intentado demandar a House porque decían que House estaba robándose toda la idea de Sherlock Holmes, que House está inspirado por Sherlock Holmes, pero de eso que haya algo ahí que puedas poner como sujeto a demanda, pues sí suena absurdo. Y la queja con esto es que están usando una personalidad que nada más se ve en las historias de las que sí tenemos los derechos. Ahora, yo no te debato que esté mal o que estén abusando o que sí sean unos oportunistas, pero sí es una realidad que, por ejemplo, el personaje de Johnny Lee Miller de Sherlock Holmes, lo respetable es que es un Sherlock Holmes moderno y pueden hacer lo que se les antoje con la versión, ¿no? En el caso de... que esté tan mal escrito. En el caso de Benedict Cumberbatch, como dices, pues está más adaptado, le sale bien a ambos personajes. Yo ayer estaba posteando justo en el Instagram, a mí sí me molesta la personalidad que le imprimen tanto a Mycroft como a Sherlock, no para demandar necesariamente, pero sí creo que llevan al extremo o se salen del carril en el que deberían estar ambos, ¿no? No me convence y para esto pues hubieras hecho una aventura juvenil que se llamara lo que quieras, ¿no? Millie Bobby Brown y sus aventuras detectivescas, ¿no? Mira, ahí te va un antecedente todavía más viejo. ¿Sabes a quién más intentaron demandar en su momento? ¿A quién? A Steven Spielberg. ¿Por? Por la del secreto de la pirámide. La de las aventuras del joven Sherlock Holmes. Entonces, no es que objeten nada de lo que se hace con la historia. No, quieren dinero. Lo que objetan es que no les toque un cheque del dinero que se está moviendo cada que hay una nueva versión. Claro. Y además, no pueden decir que les molesta la personalidad cuando la persona no es algo que puedas registrar. O sea, a fin de cuentas, la interpretación del personaje, puedes hablar de que si se cambió su historia, que si están afectando cosas que afecten directamente al material de origen, pero decir, es que la persona no nos gusta, es el mismo argumento que usaron con la versión de Guy Ritchie, que les molestaba que se hiciera tanto énfasis en que era drogadicto, que lo mismo pasa con la de Johnny Lee Miller. Y la verdad es que si lees con atención las historias originales, está más implícito que explícito, pero queda claro que tiene una adicción, sí, a los tranquilizantes. Entonces sí es un poquito absurda la demanda por donde quiera que se le vea, sobre todo con los antecedentes de que siempre están viendo a quién
le sacan dinero y creo que a la fecha no les ha pegado ni una sola. Y ahí yo creo Me que pregunto, debería buscarse una coalición de Hollywood y productoras del mundo contra los Conan Doyle y de plano vetarlos de iniciar acciones legales en contra de quien sea. me pregunto si cómics inspirados en el personaje también habrán tenido ese tipo de bronca o como que pasarán debajo del radar. Hay tan poco dinero moviéndose en los cómics que probablemente ahí le saldría más caro el abogado que lo que le podrían sacar a una editorial de cómics. Entonces, Buen no punto. creo. Pero Ahí sí, por eso se van no me contra acuerdo, Hollywood. ¿es IDW o Boom quien lo sacó? IDW. Yo he leído uno y pues, sí está más ad hoc a lo que pensaba Conan Doyle originalmente. Creemos, ¿no? Es que es como está la novela, tal cual. O sea, las adaptaciones a cómic literalmente son adaptaciones de la novela. En el caso de cómics, cuando adaptas libros, el hecho de que ya esté por escrito y demás creo que facilita un poquito cómo adaptas. Cuando llevas a cine, que es un medio completamente distinto, sí se presta a que haya mucho más libre interpretación de las cosas. Entonces, probablemente por ahí sea la cosa. Es muy difícil que veas una película que sea fiel completamente al libro. Ahí sí es algo bastante complicado, a veces hasta por lo que estás resumiendo. Es imposible generalmente que tomes una novela y la condenses en 2 horas de película, entonces tienes que tomar atajos, tienes que reemplazar escenas para, no tanto por lo que es linealmente la historia, sino que como vas a tener que retirar muchas cosas, a veces tienes que crear una nueva escena que te justifique algunos cambios en el personaje a lo largo de la historia. Pero estás comparando la película con la novela de Enola Holmes. Sí, o sea, me refiero a que dices que en el cómic sí sientes que está más parecido a Sí, sí, como sí. debería ser Sherlock, porque ahí, vamos, en el cómic tienes la ventaja de que tú vas ajustando tus capítulos y como ya está todo por escrito, Ujú. no es tanto el trabajo de adaptación como tal, no es Sí, tanto lo sí. que tienes que cambiar a la historia, y en cine siempre vas a tener ese problema. Si adaptas como una serie, por ejemplo, tienes mucho más libertad de respetar todo lo que estaba en la novela sin hacer tantos ajustes. Aquí también creo que tiene mucho que ver con el elenco. No vas a agarrar a Henry Cavill para ponerlo a que sea un tipo taciturno y que siempre está de malas y haciendo gestos, porque no eres Zack Snyder. O Es, sea, es, tienes tantito es un cerebro tipo y sabes lo que taciturno, estás siempre está haciendo. de malas haciendo gestos. En The Witcher, en Superman, en The Man from Paul, en Misión Imposible, you name it. Es un tipo Ok, taciturno, siempre está de malas, siempre. no siempre está de malas, Cuando pero está sí. cobrando el cheque, no, pero lo que voy es, su espectro histrónico está limitadísimo. No, sí, o sea, nunca le van a dar un premio como actor, Bueno, pero de que tiene mucho carisma y jala bastante gente en taquilla, pues eso es innegable. Entonces lo que estaban haciendo aquí era justamente hacer que su personaje no resultase alguien tan repugnante como pues el caso de Ándale, Mycroft. pero tan este es obvio. un Que yo, derivado por de ejemplo, un que por ejemplo derivado yo, para hacer esto. que por ejemplo yo creo que Mycroft es a quien sí mueven demasiado de todas las versiones que ubicas de Mycroft. El de Cielo creo que lo que hicieron fue suavizar un poquito las partes más oscas del personaje para que funcionara dentro de la narrativa que querían. Y en el caso de Mycroft sí creo que lo mueven un poquito demasiado al extremo porque Mycroft en realidad en casi todas las versiones que veas es alguien a que todo le da igual. Sí, Es demasiado pragmático. pero está Entonces no lo comprometido verías haciendo con su berrinches. estatus y con su poder y creo que se cuelgan de esa piedra angular y explotan el tema de que pues para él lo más importante son las formas, la imagen, el apellido, el gobierno, lo que tú quieras, ¿no? Y por eso, en teoría por eso Digo, explota. sí, aquí, vamos, esto ahorita lo vamos a comentar ya que hablemos un poquito más de la historia, pero eso tiene mucho que ver con lo que se convierte en el tema central del trasfondo de la historia, no el arco principal de los personajes, sino el trasfondo que tomas como el básico, el primario, que básicamente estamos hablando de un conflicto generacional entre aquellos que desean que Inglaterra se mantenga como este imperio donde las formas imperan sobre todo, donde la aristocracia decide todo lo que se hace y cómo se hace, y las clases bajas pues no hacen más que decir sí señor y agachar la cabeza. Entonces, bajo ese punto de vista, tomando en cuenta que Mycroft trabaja en el gobierno, es parte del establishment, entonces es quien te iba a dar los momentos más vocales de lo que representaba esa postura. Sherlock Holmes ahí como que la parte conciliadora, no ve con tan malos ojos que haya reformas y cambios, pero tampoco es algo que apoye abiertamente. Entonces ahí creo que lo que hicieron fue a él suavizarlo un poco, a Mycroft sí lo radicalizaron
completamente a lo que era, pero esto era a fines de lo que querían plantear en la película. Insisto, cuando tienes 2 horas, tienes que hacer que las cosas sean claras de la mejor manera posible, y el llevar a micrófono extremo y poner a Sherlock en un punto intermedio, con Enola en el lado de lo que sería aquí el punto de subversión y revolución, creo que era la forma más fácil de lograrlo, sin tener que meterte largos discursos explicativos que te hablaran de la situación política y demás, que si hubieras tenido más tiempo, pues sí, podrías desarrollar los personajes con distintos matices, pero creo que optaron por la forma más sencilla de hacerlo en una película que está hecha pensando en que sea vista por toda la familia. Entonces también para qué te complicabas en darle demasiado peso a cuestiones políticas, si lo podías dejar bastante más claro al crear esa polarización entre los 3 hermanos. Nada más para cerrar, más bien dejar de lado ya lo de la demanda. Esta se dio a conocer en junio, aunque hasta ahorita que salió la película es cuando pues, se publicó la noticia en todos lados, que me imagino que va a ser más ruido positivo para la película que negativo por los protagonistas y el interés que hay en ella. Y nada más una cosa que dice una de las notas aquí en el Financiero, que el Conan Doyle Estate sostiene que ninguna película, como decía Beto, ninguna película o libro con Holmes como personaje puede hacer uso de los rasgos o detalles del personaje de esas pocas historias con derechos de autor sin su permiso. Y que por eso, en teoría, la demanda pues procedió más bien, ¿no? Me Sí, imagino que siguen ahí en yo me quejo de que se play. alejaron de la esencia que Conan Doyle reflejó en las primeras novelas, y la familia se queja de que usaron rasgos característicos de las que siguen protegidas, ¿no? Que por eso están demandando. Exacto. Lo que Si pasa es quieren, que en las últimas historias, que es justo todo lo que viene después de la reaparición de Sherlock, después del encuentro en las cascadas, la persona de Sherlock tiende a ser menos altanera. Se Entonces, suave. al ver aquí una versión más suave de Sherlock, dicen, están tomando el de las que sí tenemos, paguen, paguen, cuando en realidad tampoco tiene nada que ver. Quien haya leído las historias, no, nada que ver la actitud del personaje. Entonces, eh, ahí quien aceptó la demanda, pues determinó que quizás había elementos como para que se sustentara, pero yo creo que no va a ir a ninguna parte. Ahí sí no creo que haya suficiente como para que les digan, sí, ustedes tienen razón, porque de entrada no estamos hablando de que sería un derivado. Si el personaje ya está en dominio público, puedes hacer cualquier interpretación del personaje que quieras, siempre y cuando no tomes elementos directos de la historia de las que todavía tienen registradas. Entonces, ahí sí no veo forma de que eso proceda. Más bien, pues fue tener un poquito de publicidad gratuita. que Por aparte eso. aparece tan poquitos minutos, por decir así, Sherlock Holmes, y aparte físicamente también es tan distinto como te lo han pintado que hay muy pocas cosas con las que podrías identificarlo rápidamente, ¿no? Sí, por eso te digo, siendo yo un personaje que está en dominio público, se supone que el personaje es definido por su primera aparición y su primera historia. Entonces, bajo ese punto de vista, Sherlock en dominio público, puedes hacer lo que quieras con Sherlock. De entrada, si a esas vamos, tendrán mucho más material para haber demandado a los productores de Elementary por haber convertido a Watson en mujer. Totalmente. Ándale. Ellos han tenido muchísimo más espacio de maniobra para demandar, y si ahí no procedió, acá no va a proceder. Alguien podría hacer un Sherlock y hacerlo gay, podrían hacer un Sherlock extraterrestre, y estarían todo su derecho porque es dominio público. Ahí sí cualquier cosa, cualquier cambio que hagas en su personalidad, en su apariencia física, etcétera, ya está cubierta. Ya no hay forma de que te demanden por eso. Entonces, si no tomas elementos narrativos de las historias que todavía están registradas con copyright a favor de esta, insisto, ni siquiera esta sí es familia, pero digamos los herederos del legado de Conan Doyle, no hay forma de que proceda. Pero bueno, pues los Eh, entendemos porque pandemia. el del 2006 ya comentábamos, sale la primera novela de Nancy Springer, The Case of the Missing Marquise, An Enola Holmes Mystery. Y 10 años después, 9, en el 2015, sale la adaptación en cómic de esta primera novela, que es tal cual, de hecho, en la que se ve claramente que está basada la película, que se llama igual, El caso del Marqués Perdido, esta adaptación de Serena Blasco. Me gustó mucho, nos la recomendó Beto, tuvimos chance de echarle el ojo, está, pues sí, una ilustración mucho más orientada al público
juvenil, infantil, con acuarelas muy atractivas. De hecho, creo que disfruté un poco más el cómic en cuanto a su color y la forma en que son presentados los personajes que la película, que pues son casi iguales. Hay algunas cosas que cambian de orden y un par de personajes que se convierten en otro distinto en la película me imagino que también para mayor facilidad ahí de la narración, ¿no? El personaje de la abuela, ¿no? Del marqués. ¿Es tía o abuela? Abuela, ¿no? La abuela, que La abuela. acá en el cómic son unos cuates que están allá estafando gente, haciéndose pasar por, bueno, uno de ellos es una vidente, eso me latió. ¿Qué te latió de este cómic, Beto Calvo? Y como mencionas, el arte es muy, muy atractivo a la vista, sobre todo pensando en que la audiencia a la que está dirigido son sobre todo adolescentes y niños de, no sé, más de 10 años quizá. Y es muy atractivo visualmente hablando y creo que le saca jugo al formato. El hecho de que de repente puedas usar las capciones con las descripciones, que no todo sean diálogos, sino que sí puedes hacer uso de la introspección que puedes encontrar en la novela, que difícilmente llevas a otro medio. En el cómic sí se puede, siempre tienes la opción de estas cajas de texto que te decoran ahí, entonces el ritmo en el que se mueve la historia me parece que está bastante, bastante bien y es una lectura muy agradable. La verdad es que eso más que otra cosa, se lee muy fácilmente. Y es muy cortita, es de 50 y tantas páginas, ¿no? O sea, se te va muy rápido. Como decía Beto, está muy, muy atractiva. Una diferencia es que en la película Enola habla constantemente con el espectador. En el cómic no sucede eso, como que recurre a otros elementos. Y en el cómic más bien pues, como una introducción. Sí es buena parte del mismo caso del Marqués Perdido. No tiene este como toque de interés romántico que hay en la película. Incluso creo que hasta se ve más chavito el Marqués en el cómic, no sé si sean de la Sí, misma edad o gráficamente se ve más chavito, entonces creo que ahí no hace match eso en comparación con la peli, pero me latió bastante y leyéndolo, pues es donde me deja la impresión de, ok, esto es apenas una pequeña introducción al personaje en el que se establece como una investigadora muy aparte con ciertas habilidades muy distintas a las de su hermano y la primera de 6 aventuras que va a tener y por eso te queda con esas ganas de ver más películas, en el caso aquí ya sea en Netflix o en cine tradicional, suponiendo que continúe con el éxito que está teniendo en estos días. ¿Nos podrías comentar, Betillo, cuál es la sinopsis de esta película para aquellos que apenas van aterrizando al podcast y no saben de qué estamos hablando? Bueno, según nos explican en los primeros minutos, la familia Holmes vive en el campo. Después de la muerte del padre, en cuanto tienen edad para independizarse los dos hijos, Mycroft y Sherlock, se mudan a la ciudad y dejan viviendo solas en el campo a su madre y su hermana menor. La niña es criada por la madre a su manera, la educa ella misma, y lo que implica que pues debido a las particulares ideas que tiene Eudora Holmes, la madre de estos muchachos sobre el papel de la mujer en la sociedad, pues decide no educarla en lo que sería la educación tradicional para una señorita en el Imperio Británico, ¿no? No le enseñan a abordar ni a caminar derecho, a hablar con propiedad, bajar la cabeza, pararse atrás del hombre, etcétera, sino que le enseñan toda clase de habilidades, llamémosle inusuales. Le enseñan a tirar con arco, le enseñan a pelear en artes marciales, sin embargo tiene una educación artística, y científica. Su madre era una persona bastante leída y preparada y logra reflejar mucho eso en la hija. Cuando la hija se convierte en adolescente, el día de su cumpleaños su madre desaparece, le deja por ahí un paquete con algunas cosas que eventualmente se convertirán en pistas para que no la descifre el misterio de dónde está su madre y por qué la dejó sola. Y debido a que es todavía menor de edad, esto provoca que sus hermanos vayan a buscarla para buscar hacerse cargo de ella. Y una vez que descubren la forma en que fue educada
que es algo que va completamente contra las ideas que Mycroft tiene de la propiedad que debería tener una mujer de sociedad en el Imperio Británico, sobre todo porque al ser su hermana, pues todo lo que ella haga se verá reflejado en él, que tiene un importante puesto en el gobierno y no puede dejar que su nombre se vea ensuciado si lo asocian con una chica que no tiene la educación que correspondería a alguien de su clase. Y ella está decidida a buscar a su hermana, sin importar perdón, a su madre, sin importar lo que digan sus hermanos. Sherlock es alguien que tiene un carácter pragmático, pero hasta cierto punto comprensivo. El hecho de que no sea el hermano mayor creo que ayuda un poquito a que entiendas cuál es la postura. Cualquier decisión extrema sobre cómo deben hacer las formas se la deja al hermano mayor, pero él hasta cierto punto entiende un poquito las inquietudes de la hermana y no parece estar muy, muy conforme con lo que son las formas acostumbradas en el Imperio Británico. Así es de que se convierte en este punto intermedio que media entre las personalidades de su hermana menor y de su hermano mayor. Y eventualmente decide Mycroft que como él va a ser el tutor legal de Enola, pues lo que va a hacer es inscribirle en una escuela para señoritas, para que le den toda la educación y preparación correcta para convertirla en una esposa, que es para lo único que servían las mujeres, además de tener hijos, y esto provoca que ella decida fugarse. Así es de que ahí es donde parten las aventuras, el momento en el que ella decide escapar de su casa para que su hermano no la pueda mandar a esta escuela y se dirige hacia Londres con la intención de buscar a su madre. En el camino se encuentra con otro adolescente que parece estar escapando de su familia. Me imagino que ahí juegan un poquito con la carta de la simpatía, alguien que también está escapando de lo que su familia pretende hacer con él y lo ayuda a escapar del tren donde es incluso víctima de un atentado. Ya de ahí llegan a Londres y ahí corren distintas aventuras mientras cada uno de ellos intenta esconderse de quienes los buscan, mientras Enola intenta localizar a su madre. Creo que a grandes rasgos ahí podríamos reducir lo que es la trama principal sin caer demasiado en spoilers. Por cierto, estaba leyendo que dice que en septiembre de 2020, o sea, apenitas ahorita que estamos grabando, tanto el productor de la película como Millie comentaron pues que sí, y el director que ciertamente sí hay algunas intenciones de pues armar una secuela. Aquí, pues quieren irse por los protagonistas, digamos, son básicamente pues cuatro. Bueno, está obviamente la mamá, que es Helena Bonham Carter, que casi siempre aparece en flashbacks, en puros recuerdos. Eh, ya tal cual cuando la vemos un poquito más en acción, pues me latió su participación, cosa que ella sí está mucho más ausente en el cómic, porque en el cómic Enola sigue buscando a su mamá, digamos que es como a la mitad de la película, ¿no? Diríamos más, 3/4 de la película es lo que te presenta el cómic. Ella no ha logrado hallarla, tiene una forma ahí secreta de tratar de mantener comunicación con ella por medio de estos anuncios clasificados en los periódicos, usando ahí un lenguaje pues que nada más ellas dos entiendan, ahí codificado. ¿Qué les pareció Millie? Pues arrancamos con ella, que es la protagonista. Pues a mí, o sea, creo que el papel lo hace bien. Creo que se sale del rol de Eleven. O sea, se aleja de la personalidad, amplía su espectro de actuación. Y me gusta lo que platicabas al principio de los acercamientos a cámara, la manera en que se comporta desde que la retratan como una niña, llamámosle Felicia aventurera, pasando por el reclamo que hace familiar, por el abandono o la falta de interés de parte de los hermanos, y luego todo lo que corresponde a la aventura, bien lo menciona la dama de llaves, la ama de llaves, perdón, que no estaba preparada para el mundo, ¿no? En realidad, y la manera en que se va adaptando, que de un principio que está en el tren y que conoce a este joven que dice Beto, y cómo va rolando por la ciudad y avanzando en temas de la búsqueda de la madre y cómo se cruza con el otro caso.
ella se ve la evolución que tiene, se ve cómo se vuelve, tal vez la palabra sería descarada, en cómo se presenta, cómo utiliza el apellido Holmes, cómo confronta al Lestrade, cómo se nota esa evolución del principio, es respondona, pero también cuando entra el tema de la educación, como que me gusta mucho el rango de actuación que tiene ella. Yo no soy fan, o sea, no soy fan de ella desde Eleven, o sea, no me cae mal, no me disgusta, simplemente no me envolví en la bandera de admiración que ella despertó. Sí, me gusta mucho de la otra serie, la música y ciertas cosas y elementos ochenteros, pero la veo aquí y me gusta, pese a que yo no disfruto este tipo de películas juveniles, me gusta cómo se desenvuelve, disfruté mucho su actuación y creo que si como dices, que ahorita te voy a debatir un tema de lo de las 5 o las próximas entregas que pudiese haber y que hay interés de parte del elenco, pues ella sí encaja con el personaje. Yo no terminé la novela, la empecé, ah, coincido con Beto con muchos elementos como el tema del el arte, me gusta mucho, pero creo que ella hace un buen, a mi gusto, hace un buen papel para futuras entregas si las hubiera, ¿no? En tu caso, Sí, Beto, ¿qué tal? sí, creo que aquí le saca jugo al hecho de que escribieron la historia de una forma muy amigable, ¿no? Y esta idea de romper el cuarto muro, que es algo que es un recurso no muy usado en cine, aquí me parece que funciona muy bien porque permite que la audiencia rápidamente empatice con ella. Creo que eso fue un acierto en términos de que eh, la verdad es que lo que más me sorprendió de la película es que pasan demasiadas cosas. Y hace rato que mencionabas lo de la grabación, con todo lo que pasa a nivel argumental, me parece increíble que logran meterlo en 2 horas. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la decisión de romper el cuarto muro para que ella esté constantemente dirigiéndose directamente a la audiencia, creo que eso fue un acierto porque permite que el espectador rápidamente empatice con ella y se preocupe por lo que sea que le pasa. Como menciona Luis, aquí menciona, ya tiene un rango de actuación más de lo que le permite Stranger Things. En Stranger Things es porque es el papel que tiene. Es una chica que creció aislada de todo, no conoce nada ni del mundo, ni de cómo se relacionan los humanos entre sí. Entonces, a ella sí tenía que estar muy, muy contenida. No teníamos realmente una idea de qué tan buena actriz era. Y aquí creo que demuestra que tiene carisma, que puede hacer comedia, que puede hacer drama, que incluso puede hacer acción. Entonces me parece que a partir de aquí esto le va a permitir diversificar su trabajo a futuro, sobre todo considerando que aquí además es coproductora de la película. Entonces ya incluso como adolescente ya es empresaria, entonces creo que se le viene una carrera bastante brillante por delante. Sí, me pareció que tiene, que es muy simpático el personaje, tiene mucho ángel la chavita, como decía Beto, pues en Stranger Things pues está retraída, no sabe Ujú. comunicarse, entonces pues la ves actuar casi igual las 3 temporadas que van, y aquí pues ves que tiene cierta Libertad. inclinación, o sea, se le da la comedia y hace mucho gestillo, ¿no? Muchos gestos obviamente con la cara, y me latió a comparación de, por ejemplo, a quienes veo muy restringido, o incluso a lo mejor no tanto restringidos, sino limitados al buen Superman, que me cae a todo dar. También tiene muchísimo carisma, pero no se la compro que es Sherlock Holmes, ¿no? Porque realmente nunca lo ves haciendo el trabajo deductivo de Sherlock Holmes. Hay un par de escenitas cuando está en la Sí, casa buscando pistas después de que desaparece Nola y una vez en Londres cuando parece que está atando cabos respecto a cosas que ve en el periódico. Pero no ves lo suficiente como para saber qué tal sería como Sherlock. Pero creo que aquí demuestra más carisma y rasgo de interpretación que en 2 películas bajo el mando de Zack Snyder. O sea, es, párate aquí, mira directo a la cámara y trata de no mover la boca. Así. Así lo dirige. Y creo que lo que esto te deja es, ok, si aquí tenía poquitos minutos en pantalla, no le dan mucho que hacer y sin embargo logra caerte bien, ¿cómo es posible que en Warner sigan insistiendo en que no saben qué hacer con él como Superman? Es ridículo, la verdad. yo solo quería añadir de Millie Bobby Brown que me parece que le atinó cañón al personaje, o sea, uno que es pues más o menos de su misma edad,
es un tema que seguramente le interesa a ella, ¿no? Esta cuestión de los derechos de las niñas y las mujeres, y se va a Pensé que te colocar como estabas apuntando, Jorge. Dices uno que es de su misma edad. Dije, ¿uno quién? No, pues no uno, sino su personaje. Y creo que sí tiene muchas posibilidades de que, obviamente ya está viendo que es un hitazo, pero lo que representa el personaje y por lo que está luchando es una chica rebelde que no está de acuerdo en que un hombre le diga lo que tiene que decir. Creo que es una gran decisión muy inteligente de ella y obviamente también de quienes, de su familia y sus managers y demás, quienes le ayuden a tomar decisiones, porque pues, no creo que lo haga todo ella sola, al menos a esa edad. ¿Qué edad Creo que tiene? 16. Ah, Entonces, no. legalmente supongo que todavía no puede hacer todo. Me refiero a decidir tus trabajos o lo que más le Qué, Ah, convenga. qué- Yo qué- creo que qué sería... triste que ya llegamos al punto en el que tienes que aclarar hasta tus No, comentarios inocentes. exactamente era inocente porque Luis me volteó así a ver medio raro. Creo que le atinó mucho. A mí me cae muy bien desde Stranger Things, se me hace que tiene muchísimo, todo el ángel del mundo, todo el carisma, y la hemos visto, ha sido no, bueno, es que es normal. Yo siento que de repente, a lo mejor por el medio en el que se desenvuelve, aunque es una señorita de preparatoria, ¿no? Lo que nosotros tenemos acá, de repente sí se debió como que de la chavita de 11, 12 años que tenía en Stranger Things a ¡pum! Por ejemplo, en sus redes sociales y demás, de repente se le ha criticado un poquito los medios que se han aprovechado de su fama, de su imagen, como para sexualizarla mucho en sus portadas de revistas de moda y demás, como que dicen, oye, espérate, es una chavita de 16 años, nadie la está obligando, obviamente, a vestirse o a posar de cierta forma, seguramente lo hace pues, con conciencia, a lo mejor de repente sí fue como un salto muy rápido de imagen, pero pues muy en su derecho y al menos la actuación de ella y su papel me latió bastante. El ritmo de la película me parece un poco lento, tanto así que de plano la detuve como a los 3/4 de hora. Dije, no, ahorita no la voy a aguantar, ya la puse muy tarde ayer. Dije, mejor ya mañana con pilas recargadas termino de verla, sirve que leo el cómic para poder comparar un poquito. Y digamos que esta segunda parte de la película que no había visto, la disfruté un poquito más. Tal vez el que no soy tan fan es tanto pues ni digamos adaptación, pues como la versión que hicieron de Minecraft. El rol, aquí se me está yendo el nombre del actor, nunca lo había visto Sam yo Claflin. antes. Sam Claflin. Sí, yo la única parte donde lo ubico es de una serie que se llama Peaky Blinders, que es Muy muy buena. famosa, Si no, ¿no? si gran no la han serie. visto, si no la han visto, se las recomiendo mucho. Ah, Con Y Cillian es el Murphy. villano, ajá, y un chorral de actores famosos en papeles de cameos ya, y visitas. Ujú. Y es el villano de Los Ángeles de Charlie, pero sale tan poquito que como si no estuviera. la nueva. Sí, Ah, sí, fíjate que ya vi de dónde lo conozco, que creí que jamás, hace 3 semanas, 4 semanas, Eli me puso Me Before You, aquí que se llama Yo antes de mí o Yo antes de yo, algo le pusieron, no es cierto, es un nombre mucho más cursi. En Netflix es una película, una chick flick con Emilia no, Clarke. esa no es chick flick, esa ni las chicks la aguantan. Yo una vez vi 5 minutos. Es disfrutable, ¿eh? Es, Es es de disfrutable. señora, ni siquiera es chick flick, es de señora. No es una comedia romántica, es un drama, melodrama hiperromántico, rosa, de ese que te terminan las, no sé, te atasca la nariz de olor a flores. Es Sí, cursi, es como no, muy, no es, puede es El, muy, ser. muy, re- muy, muy cursi. Habrá quienes la disfruten. Yo me Sí, obligaron a verlo. el Me regaño obligaron a del verlo. programa, el regaño del programa de esta noche es traído por nuestro patrocinador. Beto Calvo y venir Marvel pomada no lo para... regañé. Si estamos con la misma opinión de que es increíblemente cursi, nada más me quejé de que lo estaba tratando de matizar en lugar de decirlo con todas sus letras. Sí, sí, es muy, muy, muy Y cursi, a mí se me pero hace que tú eres muy blando para las películas, Jorge. Nada más para las a lo mejor, a lo películas. mejor. Ah, caray. No sé para Oye, qué más estés blando, aunque cabrón.
en esta película de Me Before You, que pueden ver ahí en Netflix si quieren quedar bien con sus parejas, el personaje que es el protagonista, de Sam Claflin, es encantador el cuate, aunque es un cuate que está en silla de ruedas. Era un deportista de alto rendimiento, si no me equivoco, y un bon vivant que queda por un accidente de tráfico, queda de tránsito, queda cuadrapléjico, pero bueno, eso es un peladazo, primero con Emilia Clarke, que se viste como payaso toda la película, porque tiene unos gustos bastante estrafalarios de vestimenta, pero el cuate es un súper galanazo. Hasta ahorita que me metí aquí a la wiki, dije, es el mismo Mycroft Holmes, que es un higadito insoportable. Creo que lo detesté cañón, viniendo de haber estado viviendo en esta pandemia, terminar de ver que no habíamos hecho la Sherlock de BBC, que tiene cierto encanto Mycroft ahí, ¿no? Pero aquí en la película, si no soy muy fan, digo, a lo mejor necesitan como esta contraparte, ¿no? A este hermano duro y pues Sí, cuadrado y lo demás. que te digo, era ponerlo en el extremo conservador, Sí. a Enola en el extremo liberal, y hacerlo como la parte intermedia, el conciliador que realmente no toma partido. Pero pusieron a alguien a decir, oye, párate en el escenario y grita mucho y, o sea, quéjate de todo. Siento que no, ni siquiera es como dijeras, oye, qué buena actuación tiene, aunque no nos guste el papel que hace Mycroft, la verdad es que no le dan amplitud al personaje, ¿no? O sea, creo Lo que... que pasa es que es actor de teatro, y un actor de teatro haciendo época generalmente va a recurrir a eso, a gritar mucho. Si te das cuenta, también manotea mucho, Ujú. muy propio de actores de teatro clásico. Que la ventaja que tiene él es que a fin de cuentas, ¿cuántas personas de los millones de gente que hayan ya visto Elona, mi dislexia, Enola Holmes en estos días y las próximas semanas, ¿qué porcentaje les gusta que ubiquen quién es Mycroft Holmes? Maldita ignorancia de la ¿2%? gente. ¿3%? O sea, viene valiendo madres que no Ok, se parezca. dime qué Digo, porcentaje de digo, fans, a favor del actor, a favor del actor. ¿cuántos fans de Sherlock Holmes crees que existan que jamás han leído una historia de Sir Arthur Conan Doyle? El 80% de los que se autodenominen Probablemente, fans, probablemente, tranquilamente. si no es que más. Gracias a Benedict y a Johnny Lee Miller. Sí, quien sea fan de Sherlock Holmes, en la gran mayoría es fan de Sherlock Holmes por lo que ha visto en películas y series de televisión, no por haber leído las historias. Totalmente. Digo que ahí cae como en suave, en blandito el actor, porque dices, pues, ¿contra qué me van a comparar? Y digo, si esta probablemente sea la versión, junto con la de BBC, más famosa que vayamos a ver de Mycroft Holmes, que en BBC también es un cascarrabias y demás, pero pues, la gente pues, le va a dar igual, ¿no? Nada más es el hermano Gandaya, ¿no? Pero el tema de Cascarrabias, o sea, es un... Se me va a accidentar mi perro, tengo que hacer una pausa. Ok. Los dos pueden Bueno, tener un toque de cascarrabias. O sea, los dos personajes los puedes denominar con este tema de cascarrabias, pero Beto decía antes, la personalidad tiende a ser gris, pasguata, todo se le resbala. Y en la serie de BBC sí se siente de esa manera, aún dentro de la personalidad agria o ácida que puede mostrar el personaje. Y acá el cascarrabias revienta en agresivo. Creo que el tono, creo que sería agresivo. Tienen por ahí una escena donde van en el carruaje, Enola y Mycroft. Y se me hace excesivo, si bien entiendo la postura que Beto menciona, eh, creo que caen ciertos excesos y no es necesariamente el actor. O sea, tiende a verse agresivo en muchos momentos. También con Sherlock se voltea y se ve muy agresivo, ¿no? Y tú puedes ser cascarrabias, como el Mycroft de BBC, y no agresivo como el de acá. Esa es mi crítica hacia su papel. Sí, que ahí tenemos, si te quieres ir al de origen, el Mycroft de las historias, te lo pintan como que es alguien igual de inteligente y analítico que Sherlock, pero que carece de la curiosidad
que convierte a Sherlock en detective, y que aquí es una característica que también le dan a Enola. Aquí en ningún momento te da esa impresión de que sea alguien con la misma capacidad de análisis de sus hermanos y que pueda proyectar ese grado de inteligencia, ¿no? Como que se centraron única y exclusivamente en este es el que trabaja en el gobierno, el que es parte del establishment, el que representa todo lo peor de de la facción conservadora en el Imperio Británico. Tenemos algunos comentarios en redes sociales, se los leo. Nos dice Rogelio Fortanel, saludos a todos. Rogelio, muchas gracias. Dice, no he podido ver la serie, que si la recomendamos. También aquí en casa, creo, no, ¿quién nos decía que pensaba que era serie? ¿La de Alguien que BBC? conocimos. No, Enola. que no la jugamos por el tráiler o la forma que se presentaba, parecía que era serie. No, pues es una película de 2 horitas y 4 minutos por ahí. Sonny Otoniel, un viejo lector de Comicase, en lo personal la encontré entretenida para ver en familia, por no decir palomera, Totalmente. del tipo de aquellas películas de Disney que pasaban en Canal 5 los sábados por la tarde. Me parece, es ambiciosa en la cantidad de personajes que presenta, pero con excepción de la protagonista, cuya actuación es buena, su desarrollo es apresurado. A veces las escenas de la cuarta pared recuerdan a Dora la Exploradora. En cuanto a los demás personajes, su desarrollo es mínimo, la mayoría de las veces solo están ahí para justificar las acciones y realzar los logros de Inola. La historia es muy ligera para el tiempo que dura, y aunque desconozco si en ese tenor son las novelas o el cómic, incluidos los mensajes en pro de los derechos de la mujer, es mejor verla como un producto aparte y no esperar una trama compleja del tipo de Sherlock de Benedict Cumberbatch, el de Johnny Lee Miller en Elementary, o el de Robert Downey Jr., o incluso el de Ian McKellen, que es una de mis grandes deudas que yo no he podido ver. ¿Es Mr. Holmes? ¿Nada más se llama así? ¿No, Sí, verdad? Mr. Holmes. Sí. Sí, no la puede ver. Digan dónde la encuentra uno. En Roku. En Roku, tú tienes tu... Es una app, ¿no? Para ver. Es Roku. correcto. Yo creo que era legal tu famoso Roku. No, pues es legal porque la pago, ¿no? Ojalá no me la estoy volando, Bueno. pero, o sea, la traigo de Estados Unidos. O sea, sí, pues es un aparato que compro en Estados Unidos, que vendían aquí en el Sanborns Ok. y compro Ok. y pago una aplicación, pero pues sí trae un tramo de piratería. Estoy justificándolo de alguna manera. O sea, el aparato y el uso que tiene es legal. Él está usando fuentes de otros países que técnicamente es ilegal usar en México. O Pero sea, ahí está habría Swamp que Thing, ponerlo ahí. por si quieren verla, ahí está Swamp Thing. Así de, Está en un área gris ahí, se metió en una zona totalmente. donde está pagando, pero está accediendo a material que no debiera. Es Por eso sirven los correcto. VPN, por eso sirven los VPN y tal vez no tendría que pagar la parte que paga, pero pues allá es. Y Sí, aquí va House Black Bolt en Twitter, nos dice que tiene la película ya ahí marcada en su lista Netflix, pero varias opiniones que lee respecto a su trama le hacen dudar un poco. No conozco los libros, por lo que mis expectativas iban más inclinadas a una trama estilo Sherlock, aunque parece que no. Incluso Christoph, el el actor. crítico de cine, Ah, actor, la llamó la Mulan británica. No, pero bueno, si vas a tomar Riéndose. opiniones, si vas a tomar opiniones de Christoph, pues más bien ya no vuelvas a ver cine, porque pues nunca vas a entender nada como realmente es. Digo, de uno de los creadores de Matando Cabos, ahí se las dejo, ya saben qué tanto sabe de cine el señor, ya sabrán a quién le hacen caso. Yo nunca le he entrado a Matando Cabos. Yo chinga, lo aguanté, Beto. yo aguanté No, 15 hombre. minutos. Está Aguanté. buena. No, Dicen ¿cómo que va a es estar china, ¿no? buena? No digo que es una buena película, está súper entretenida. Seguro te gustan los simuladores, ¿verdad? No, no. Porque es la misma clase de humor, la misma clase de trama reciclada, cosas que puedes ver en muchas series y películas de otras partes del mundo, mal hecha. Probablemente no he visto los simuladores, pero la manera en que adaptan este humor mexicano de pinche visco y todas esas cosas de... Yo vería la de Matando Cabos porque siempre me he quedado con la curiosidad del Mascarita. Porque Pues no le digas siempre, el no, el mascarita. Mascarita, ¿no? Ajá, siempre es lo por la que lo vería y estaba antes en Netflix, pero ya la quitaron. Está Habrá que esperar entretenida, sinceramente. a No que voy a pase entrar si la está después. buena o no, pero o si es buena, pero está Mira, entretenida. la puedes ver, si estás de buenas te va a entretener, y 10 días después cuando alguien te pregunte, no te vas a acordar de qué se trata. Es completamente gris y olvidable. Es un ¿Qué gran otros punto ahorita que me preguntaste. A ver, la regresando trama, de este comercial sobre la carrera histriónica De de Christoph. Christoph? ¿Quieres Christoph, si me retomar? invitas a mí, si nos ves, si me invitas a mí a una premiere, a mí sí me gusta tu película. Yo sí voy contigo a la premiere.
que ya nos aventamos nosotros a ver Tenet, sí fuimos a la IMAX, éramos una sala de, ¿qué? 250 personas, 300, no sé Ajá. para cuánto sea IMAX. Universidad éramos como 25, muy bien separados, todo cool. Ya pasó una semana y sigo aquí, así Son que 2 semanas de aquellos, incubación, así es de que no cantes bueno, victoria. a ver si nos vemos la próxima semana, si no, esperen el podcast con mi casa, con Waku, Beto y Luis Maggi. Eh, no, muy relax. Ahora sí que hay que, si de plano quieren ir al cine, háganlo con sus Mira, no precauciones. queremos que te Y pase aprovechen, nada, güey. y aprovechen que las salas están tal cual muertas. Pero No si hay te gente. llegara a Es más, pasar algo, yo te digo, Mientras, Beto, pido decir buenos días, buenas tardes, buenas bueno, noches. está bien, ya pediste esa responsabilidad. ¿Con qué quieren ir cerrando? No, ¿Qué con otras cosas Sherlock Holmes. rescatables? Por No, no, favor, habla. de la Nomás película, digo. te faltó hablar de Sherlock Holmes, güey. No, bueno, yo, por ejemplo, digo, ya había comentado, me cae muy bien Henry Cavill, tiene todo el carisma del mundo, me encanta como Superman. Creo que no lo he visto en la de Misión Imposible. The Witcher, me gustó The Witcher, está suave. ¿Te encanta como Superman, dijiste? Quiero escuchar luego a Beto Superman. que te conteste. Como, sí, ajá, sí, sí, no ha salido como Superman, no sé en qué momento lo vio. estaba A esperando lo este mejor, momento. a lo mejor ve algún video en donde visitó algún hospital para niños o algo así, porque solo ahí. Me cae bien, me cae bien. El segundo Pero regaño de la noche es cortesía digo, de aquí Tuca. es el gran imán, ¿no? También para que, o sea, la película pues sí es como para toda la familia y las chavitas como de la edad de Millie y su El legión de gran imán, millones de fans. tú Y, estás como pero esos el del ponerle a póster que Superman, hicieron, el póster que hicieron, el que reemplazaron las caras de todos los personajes con Henry Cavill. Eso es lo que tú estabas esperando ver, ¿verdad? no, ya desde el tráiler se veía que era otro rollo, pero pues digo, está ahí para atraer a unos cuantos millones, ¿Estás de decenas de millones de acuerdo personas, ¿no? A ver la película. que coincide en cierta manera con los comentarios de redes? Está de relleno en lo, o sea, todo lo que da. No, Digo, no, lo no de malo es que pues relleno. no la aprovechan, ¿no? Como para O sea, echarse en el más bien, árbol a leer un poema así. ¿Te acuerdas de cuando eras niña y paseabas un perrito un ratón perro ratón de De una piña, o que era una... es que mira, en realidad no está de relleno, más bien está como plataforma de rebote. Está ahí para poder pelotear en algunas escenas con Enola, para darte puntos de comparación, puntos para de ser quien esté referencia? mediando. Ajá, te da puntos de defensa y es el que evita que haya un conflicto abierto y completamente antagónico entre sus hermanos. O sea, sí tiene un papel muy claro y delimitado, pero es muy limitado. Dentro de todo eso, esa es la cuestión. Realmente nunca lo ves que tome un peso importante en la historia, porque la idea era, sobre todo tratándose de la primera película, de lo que supongo querrán convertir en una saga, pues hubiera sido un riesgo que le dieras más peso al personaje, porque corrías Ese el es, riesgo de quitarle peso a Enola. ese es el punto, que Sherlock Holmes buscaron uno, dijeron, a ver, güey, déjame ver su capacidad histrónica como Superman. Y dijeron, es nula. Entonces trajeron a alguien que puede estar así parado con ciertas escenas y no le va a robar Pero la cámara a ella. bueno, pero Ya. si vas a tomar las películas de Zack Snyder como referencia, nada más te recuerdo a quien tenía de Gordon, Y Misión y a Imposible, y quien tenía de Sequel. Alfred. Te recuerdo a quienes tenía como Gordon y Alfred y dime cuánto actuaron en sus películas. Claro, Absolutamente nada, porque tienes un director de segunda unidad haciendo películas y eso está no, mal, eso no se hace. Déjenlo estoy de dirigir acuerdo, acción. pero también trajeron a alguien que en realidad no iba a opacar. Aparte de que iba a jalar taquilla, no No, la es iba que a si opacar. le podías haber escrito el papel para utilizar sus fuertes, darle tiempo en pantalla, pero el darle más peso a Sherlock, independientemente de quién lo interpretara, hubiese sido contraproducente si tu idea es establecer esto como una franquicia. Lo que me lleva al siguiente Pues, punto, no va a haber Henry Cavill seguro. Si hay una segunda entrega, entre The Witcher y cualquier otro proyecto que se quiera alejar del tema fantástico o juvenil o donde él, como todos, ¿no? Tienen su epítome de acá donde se dan cuenta y les llega la inspiración y dicen que quieren ser buenos actores. Entonces va a combinar The Witcher con alguna película que le represente un reto y una de acción seguramente que lo van a volver a invitar. Entonces no lo creo que lo van a reemplazar. yo Que te de todos apostaría modos, lo que quieras a que sí regresa. ¿Y sabes por qué?
porque es un secundario, es algo que se está divirtiendo, se lleva muy bien con Millie Bobby Brown, y si sigue siendo un papel secundario, ¿cuántos días te gusta que haya estado en el set para hacer Sherlock en esta película? Bueno, ¿3? ¿4? Sí, claro, Entonces, muy poquito. aún si le das más escenas, seguramente una semana, 10 días de filmación, y no tiene ningún conflicto con seguir haciendo The Witcher o ir a hacer películas, o si eventualmente en Warner alguien decide, no, ahora sí ya vamos a hacer Superman en serio, ya estuvo bueno. Que también me imagino que, supongo que en la segunda o tercera y demás novelas no aparece Sherlock Holmes, me imagino. O sea, lo necesitabas para el principio, nada más para encarrilar y presentar para que ella Aparece, se emancipe, ¿no? Ujú. Y aparece, tampoco creo... pero, Ajá. pero con muchas variaciones. Porque, por ejemplo, yo descubrí la serie de novelas a raíz de la tercera, porque me encontré con la trama de la tercera y me causó curiosidad, porque ya ahí se queda establecido que Nola se convierte en esta investigadora, pero la aplica así como a la Remington Steele, como pasa lo que vemos aquí, que no le quieren dar el trabajo de detective porque es una mujer. Cuando has visto una mujer detective, eso no funciona. Aplica la de Remington Steele, se inventa un jefe ficticio, y resulta que en el tercer libro, el cliente que llega a buscar contratar sus servicios es el doctor Watson, que llega para contratarla para que localice a la hermana perdida de Sherlock. Para todos nuestros escuchas que hayan nacido después de 1990, Remington Steele es una serie de un detective que realmente no alcanzo a ver hasta allá, güey. Porque está ¿Qué? señalando algo y no alcanzo a ver, Ah, güey. no, yo era James Bond, era Ah, que Pierce era Brosnan. sí, 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 que era Pierce Brosnan en Años Juveniles y que alguna vez Beto comentaba de que no llegó antes al personaje de James Bond porque tenía un contrato ahí medio leonino con esta serie, pero era un detective que puta, no tenía ni idea dónde estaba parado. Recuérdame, Beto, ¿era Didi o Duró? ¿Didi? ¿Cómo? No, a ver, en Sledgehammer era Duró, la asistente de Sí, Sledgehammer. Y Ajá, entonces, acá, ¿quién era la asistente, el cerebro de la operación con no recuerdo. Remington? No recuerdo. Se me Pero borró el la nombre. trama era esa. Era una chica que iba a ser detective privado y nadie la contrataba. Se inventa un jefe ficticio y le empieza a caer trabajo. Entonces ella es la que recibe los casos, la que entrega resultados, y nada más dice que el señor Steele siempre está ocupado y no los puede recibir. Hasta que un día regresa a la oficina y se encuentra con Pierce Brosnan sentado en su escritorio y le dice: soy Remington Steele. Y de ahí se convierte en una sociedad, y toda la serie lidia un poquito con estar viendo la tensión sexual entre ambos, el tener el misterio de que nadie sabía de dónde había salido, que en Gran realidad no era un serie. detective, pero parecía tener nociones de algunas cosas, ¿no? Sabía usar un arma, sabía pelear, tenía cierta capacidad para algunas cosas, pero no sabías de dónde venía. Entonces, acá lo que hacen es algo similar. Enola se convierte en la asistente de otro investigador que se especializa en localizar a personas perdidas, y en esa tercera historia, pues el tema es que la contrata el doctor Watson para que localice a Enola. Entonces ahí juegan un poquito con la idea de que Watson no la conoce, y como es el que la contrata, pues tampoco tiene trato directo con Sherlock, pero sí habría apariciones de Sherlock, pero menores. Entonces, aún siendo ese el caso, pues seguiría siendo un trabajo de poca demanda para Cavill. Que por cierto, Tiene tanto en la sentido como la película como planteas. Ujú. en la película y en el cómic sí me extrañó la ausencia de Watson. De hecho, como vi primero la película, de repente me fui con la idea de, a lo mejor esto es antes de que conozca a Watson. Y en el cómic sí lo mencionan. Y Nola dice, ah, sí, mi hermano es un chingón y sabe hacer esto y esto y el otro. E incluso su amigo Watson, que lo acompaña siempre en sus casos, ya hasta publicó un libro. Ah, bueno, ha publicado sus aventuras y demás. En la novela gráfica, en el cómic tampoco aparece, ni de por error, pero sí, me saltó ahí un momento. Es más, tal vez me saltó incluso más porque se me hace que el tipo del actor que sale como Mycroft es como me imaginaría yo a Watson, tal vez, Por el bigote, pero por el... Estás por- pasando Jude Law por eso. Me estoy imaginando a Jude Law. Sí, Pero pero no, bueno, aquí la cosa es que te dan a entender que esto es en los primeros años como detective de Sherlock. Entonces sí te dejan claro que ya conoce a Watson, pero aquí no está investigando un caso.
Está Sí, lidiando está con un asunto en familiar. estas temporadas en las que no tiene caso, que es cuando le entra más a los opioides y a todo lo que se le Ajá, crucen, ¿no? pero está lidiando con un asunto familiar, entonces no Sí, tenía mucho sentido que invitar a Watson. ¿Quieres acompañarme a la vieja casa de mi familia a ver dónde está mi hermana? No, y regresamos sí, al sí. punto que decías, los personajes son puntos de referencia para exaltar la personalidad, para desarrollarla y para soltarla, más allá de que necesites tener a toda la familia de Conan Doyle, ¿no? De las creaciones de Conan Sí, no, Doyle. nada más que nada me extrañó. Igual hubieran mencionado, oye, ¿cómo está John? Salió de vacaciones con su esposa o lo que sea, lo que fuera. Nada más, a lo mejor a algún otro espectador que más o menos tenga la curiosidad o esté familiarizado dirá, oye, ¿y Watson en qué momento está pasando esto de la historia de Sherlock? No sé, ¿es Ujú. antes, después, durante? Es que, Eh, como volvemos a lo mismo, como todos los fans de Sherlock son del cine, 20%. pensaron, no salió Watson porque en ningún momento iba a poder decir, le iban a poder decir elemental, mi querido Watson. Entonces, como Sherlock no estaba haciendo nada, no necesitaba a quién decírselo. Por eso Era no lo que sale. le tocaba hacer. Que además eso nunca pasa en las historias, además. Sí, exacto. No sé si para ir cerrando algún comentario y a la vez que platicamos, me recordan la novela gráfica cómic de Neil Gaiman que platicamos, el de Estudio, ¿en qué color era? ¿Escarlata? ¿Cómo se llamaba? No, Esmeralda. no era el Escarlata, el Esmeralda. Emerald. ¿En Ajá, sí, ese sí. estuvo Dan Lee con nosotros? ¿O me lo imaginé? No sé, yo no estuve, a mí no me preguntes. Yo creo que sí estuvo Dan Lee. ¿En cuál estuvo Dan Lee con nosotros, Luis? No sé, ya Fue pasó en mucho ese, tiempo. ¿no? Porque era Neil Gaiman. Ya lo sacaste de tu corazón. No, ya pasó mucho tiempo en que no viene, pues. Ah, en esa ocasión, bueno, qué bueno, porque no estaba Beto, dices. Cerramos como recomendándoles otras cosas, pueden ser películas o cómics o los mismos libros de Sherlock Holmes. Aparte, así de, bueno, si te gustó Enola Holmes o no te convenció, pues podrías clavarte en estos otros materiales en los que aparece el personaje inspirados o vamos a las fuentes originales. A lo mejor podríamos cerrar con eso y no sé si con una opinión ya general de la película. De la película, ¿qué calificación les dan? ¿Qué es lo que más les gustó y qué no les gustó? Si Mira, quieres, antes arrancamos de con cerrar Luis. con eso, nada más Dime. quería una cosa que casi no tocamos así más que por encimita, el tema de la cuestión político-social que involucra, ¿no? Me parece que es de las cosas que me llamó la atención porque pensé que iban a tratar la historia de una forma mucho más ligerita. Entonces, esto de meter lo de los derechos al voto, los derechos de la mujer, un poquito de la lucha de clases, el hablar del papel de los lores y el peso que tenían en la forma de hacer política en la Inglaterra del siglo XIX, creo que es de las partes que me llaman la atención. Y respecto a lo del tema de los derechos de la mujer, ahí de las cosas que me llamaron la atención fue la elección del director. No sé si tendría mucho que ver su pasado, porque saben que mayormente ha trabajado en televisión, pero si volteas a ver su filmografía o su historial como director, no es la primera vez que hace algo que tenga mensajes de empoderamiento de la mujer y demás, porque él es colaborador frecuente de Phoebe Waller-Bridge, esta guionista, productora y actriz muy famosa. Él dirigió las 2 temporadas de Fleabag y varios episodios de Killing Eve. Esta otra serie multipremiada, las 2 series multipremiadas, una de ellas está disponible en Amazon Prime, la otra en HBO, pero sí Fleabag, me ¿y llamó cuál es un la poquito. otra? Killing Killing Eve, Eve. ¿Qué sería? ¿Matando a Eve? literalmente sí lo traducido es así. Esa es sobre espionaje. Ahí la protagonista es ay, se me fue el nombre, la actriz oriental que salía en Grey's Anatomy. Ujú. Ella lleva el papel protagónico en esta serie. Las 2 series fueron creadas por Phoebe Waller-Bridge y en el caso de Sandra Killing Oh. Eve, Sandra Oh, ella fue la showrunner en la primera temporada, la dejó en la segunda, entra alguien más al quite porque fue cuando la contrataron para escribir la nueva película de James Bond. Pero ella es alguien que también siempre ha tratado de involucrar en su trabajo mucho este tema de los derechos de la mujer. Entonces sí me llamó la atención que justamente este director lo eligieran para hacer Enola Holmes, porque creo que un punto importante es que te marca mucho el tema del movimiento de liberación femenina, toda la personalidad de la madre y demás, y sin embargo creo que logra hacerlo de una forma
que no se convierta en alguien que esté tratando de predicar, ni es algo que te estén aventando en la cara todo el tiempo, ¿no? Creo que ahí sí fue un acierto de poner el tema como una parte importante de la película, pero evitar que se convirtiera en el centro de la misma. Sí, y no cae gordo, ¿no? Porque como dices, Beto, no te lo están embarrando así de ya, chole, ya entendimos que esto lo dejan ir muy suave. Sí, porque aparte te lo mezclan con esta idea de que quieren abrir el voto al resto de la gente, no nada más a las mujeres, sino también a las clases más bajas, que no dependa de tu estatus económico el que puedas tener voz en las decisiones de lo que hace tu país. Entonces creo que logran integrarlo dentro de un tema más grande que me parece que era lo más sensato. ¿Con qué cierras, Luis, de la movie? Calificación, lo mejor y lo peor. ¿Del 1 al qué se califica aquí? Al 10. Bueno, voy a quejarme como Beto. Pues no tiene sentido estar calificando así, pero yo le daría como un 7, una cosa así. O sea, porque yo no disfruto este tipo de películas juveniles en lo más mínimo. No, de verdad, no. Estaba viendo Stumptown y me moví para acá, pero para ver la película, pero está bien hecha. O sea, creo que el papel de Millie Bobby Brown es bueno. Creo que al público al que está dirigido, o sea, al ámbito de verlo en familia, como dijeron sábado de Canal 5, está bien. Pues, cumple la función, el papel es bueno. Me gusta, como dice Beto, más allá de la crítica o de la manera en que te describen la época y los motivos detrás del caso en sí, de los dos casos, tiene mensaje, ¿no? Entonces eso siempre tiene valor, ¿no? Siempre es agradable en la película, pero igual que en muchas otras que critico de adaptaciones, que ahí es la palabra clave que usa Beto después, es eso que le hicieron a Sherlock y a Mycroft es espantoso. Entonces no la puedo calificar más allá de un 7. En mi caso, yo le doy ya ahorita antes de platicar con ustedes, un 7. Ya platicando con ustedes, creo que sube a 8, porque pude leer el cómic. Uy, dame media hora más y hago que le des el 9. La película me parece, está todo lo que es diseño de vestuario, escenografía, o sea, toda esa época a mí me gusta mucho, me atrae mucho, está bastante chido, pero aún así me parece, la única actuación que me gusta es la de Millie, tal vez. Los demás personajes, ni fu ni fa, incluso el que es el chavito, el que está perdido, se me fue el cargo nobiliario que tiene el título. Marqués. El marqués. Es el marqués perdido del título. El marqués perdido del título. Es un galancito X. Me parece lenta la película. Es que es un Patrick, ¿qué esperabas? Ya va regresando al 7, mira, conforme lo va diciendo, va regresando al 7. El aplausómetro. Pero el carisma de Millie es lo que me permitió terminarla. Le voy a dejar en 8 y ahí le cierro yo. Creo que es un gran, ya lo había dicho hace rato, un gran acierto de ella ponerse en ese papel y volverse una como abanderada para las chavitas que estén viendo esta película y que van a tomarla como ejemplo. Blando. ¿Qué? Blando. O sea, no, mira, 7-5. Okay, en ese caso, tomando en cuenta que a mí la razón por la que no me gusta calificar las cosas es porque no tenemos un parámetro de qué es lo que estás calificando en la película. Yo alguna vez leyendo el libro de Roger Ebert sobre crítica de cine, hubo algo que se me quedó muy grabado. Él le llegó a dar calificaciones más altas a películas de acción que a cine europeo de directores reconocidos. Cuando alguien lo cuestionó por qué, fue porque dijo, si alguien me dice, tenemos una película de Fassbender o de Kurosawa o no sé qué, y es una obra maestra, y la película que me enseñan no es una obra maestra, yo la voy a calificar bajo. Si alguien me dice, voy a hacer una película entretenida que le va a causar 1 hora y media o 2 horas de diversión al público, y lo logra,
cumplió con sus objetivos, la voy a calificar alto. Entonces yo siempre he tratado de guiarme bajo esa misma, qué es lo que esperaba de la película y qué es lo que me dio. En este caso yo esperaba una historia ligera, con una protagonista femenina que fuera atractiva para jovencitas y jovencitos de distintas edades. Me dio aparte de eso una muy buena ambientación, el trabajo de vestuario, de diseño de escenarios, e incluso lo limitadas que pueden ser las actuaciones de todos los secundarios. El actor hindú que hace bueno, no es hindú, es de ascendencia hindú, que hace de Lestat, me parece que hace un excelente trabajo. La abuela, con lo poquito que tiene, hace un gran trabajo. Helena Bonham Carter, esa clase de papeles los hace en automático, pero cumple por arriba del promedio. Entonces, tomando en cuenta todo eso, yo sí le doy un 8.5 o 9 a la película, porque cumple con todo lo que se propuso y en algunos casos incluso más. Entonces, bajo esa es la razón por la que a mí no me gusta calificar, porque a veces no tiene sentido comparar la calificación que le das a una contra la que le das a otra, porque son películas distintas, con objetivos distintos e intenciones distintas. Entonces, es la principal razón por la que no me gusta hacerlo. Pero tomando en cuenta lo que yo esperaba y lo que creo era la intención de lo que querían hacer, está todo muy bien hecho. Yo le doy el 8.5 y tirando al 9. Lo que pasa es que yo le meto una tercera variable, que es lo que yo esperaba, la película, y lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces ya con eso la desbalanceo. Porque sí, si te desmarcas un poco y hablas en ese tenor, pues sí sube la calidad, porque como dices, la expectativa era esta y la cumplió, ¿no? No se quedó corta, pero pues sí. Sí. Y para cerrar, ¿qué alguna otra cosilla relacionada con Sherlock Holmes recomiendan para aquellos que se quedaron picados con el personaje? Beto, si quieres, arráncate tú, porque me parece que Luis y yo ya habíamos comentado alguna cuestión en el programa que se le dedicó a Estudio en Esmeralda, este cómic de Neil Gaiman. Y Rafael Albuquerque, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué recomiendas, Betillo, ahí que casen, que rastreen? Las historias originales, aparte es muy fácil, son dominio público, entonces encuentras ediciones muy, muy baratas. En español, por ejemplo, creo que hay de editores mexicanos unidos y muchas de estas editoriales que solo publican material de dominio público. Encuentras muy fácil las historias. La verdad es que mucha gente se imagina que han de ser aburridas y son, la verdad, historias muy cortas, muy, muy accesibles. Entonces sí les recomendaría que les echaran un vistazo. Yo hace varios años me encontré, bueno, no varios, más bien como mucho, hace como 20 años, en esta librería de aquel famoso revolucionario que enfrentó al Imperio Británico para independizar a su país. Me encontré un libro de pasta dura muy, muy grande, que son las historias completas, una edición facsímil. Literalmente replica el formato en el que se publicaban serializadas en estos semanarios británicos del siglo XIX. Así es como aparecen las historias, con las mismas ilustraciones y grabados. Y recuerdo que el libro es un libro de pasta dura como de 500 páginas, me debe haber costado como 100 pesos, a cosa como de hace 20 años, en Gandhi. Entonces, si le buscan por ahí, probablemente lo encontrarán. No es nada caro, la verdad es que sí les recomiendo que le entren. Y si lo que quieren ver es una interpretación actualizada de la obra, les recomiendo muchísimo la serie de la BBC de Sherlock, con Benedict Cumberbatch en el papel protagónico y Martin Freeman como el Dr. Watson. Que ahí eso me lleva a detalle curioso. Parece que ahora cualquier actor que pretenda ser Sherlock Holmes primero va a tener que ser un superhéroe, porque ahora resulta que nuestros Sherlocks más notables en años recientes son Iron Man, el Doctor Strange y Superman. Cierto. Personajes queridos. Yo recordarles pues que se chuten el programa de Comicasa, el podcast de Comicasa dedicado a Estudio en Esmeralda. Ahorita les digo exactamente qué episodio es. Juventud, pues acérquense si es posible a las historias originales, son súper divertidas. Aquí en casa les tenemos cariño, no hemos leído todas. Antes tenía yo la costumbre de leérselas en voz alta a Eli y le gustaba bastante, es algo que hay que retomar. En cine me gustaría saber cómo acercarme, por ejemplo, a estas películas clásicas, ¿no? De la época de Basil Rathbone y demás. No he tenido el tiempo y creo que en formato físico no sé si existan, pero me voy a dar el tiempo para buscarlas. El problema con muchas versiones viejas, sobre todo inglesas, tiene el problema que, por ejemplo, las producciones de televisión, de las que por ahí incluso hay varias con Peter Cushing, no hay copias.
porque resulta que todas las cintas y demás, la BBC por cuestiones de presupuesto las reciclaba. Entonces hay muchísimo material, sobre todo de producciones de los años 50 y 60, que se perdió. En el caso de Basil Rathbone también creo que no hay casi nada de material, pero pues sí hay cosas que si les escarbas encuentras. Hay algunas películas para televisión con Christopher Lee que sí se editaron en DVD hace algunos años. Y por ahí en Dynamite hace como más de 10 años, yo creo, tuvo esta miniserie de Sherlock Holmes. No me hagan caso si era con Lea Moore. Me estoy confundiendo, Beto Calvo. ¿Cuál? ¿Qué? Dynamite sacó una miniserie de Sherlock Holmes hace como 10, 12 años. Estoy tratando de recordar quién. Sí, exacto. Te preguntaba que si la escritora son John Repion y Lea Moore. Yo me acuerdo que estaban bastante padres y existe en TPB, así que no hay gran problema para buscarlo, y tal cual nada más se llama Sherlock Holmes y existe en formato de ómnibus, ahí lo pueden rastrear La hija y fácilmente. yerno del brujo de Northampton. Exactamente. Como precisión a ese dato, si lo quieren, está en la tienda de G7, ese TP de Sherlock Holmes. Pero En la parte... como a 40 pesos por dólar. Me en sale más barato la... si lo encargo que me lo traigan por barco de otro país. Entrando de frente en el estante de atrás, ahí está. Lo acabo de ver hace 5 días. En Comics México, querías decir, para que los que no sé. ¿Cuál No, es la tienda? no, en Fantástico. No. Fantástico. Sí, Ay, en chin, ya Fantástico. le metí el gol. Bueno, todo sea para Yo que... sí les voy a recomendar, más allá de las películas y eso, que arranque. O sea, aquel que quiera hacerse un lector ávido o constante, yo creo que Sherlock Holmes es a un punto de partida muy bueno porque te mantiene muy entretenido. Se diferencia, por ejemplo, de Agatha Christie y su personaje de Mis Bigotes, ¿cómo se llama? El inspector belga. Hércules Poirot. Ajá, Hércules. Es mucho más fácil de digerir, de saque Sherlock Holmes, y como pequeña aventura y entretenimiento, si quieren darse una vuelta en Donceles, todas las historias vienen contenidas en unos tomos de porrúa que son una maravilla. O sea, aquí vienen como 10, 12 historias. O sea, la verdad es que, o a veces vienen 2 contenidas, les puede gustar bastante. Y Conan Doyle no se limitó nada más al tema de Sherlock Holmes, ¿no? Entonces se puede brincar, hay temas de vampirismo, tiene otras novelas de misterio. Este es El tren desaparecido. Creo que puede ser La mano parda también, puede ser bastante para desarrollar un hábito de lectura entretenido y de ahí agarrar algo un poquito más complejo, ¿no? La verdad es que Conan Doyle es muy, muy, muy fácil. Y ya que estamos viendo el estudio en Esmeralda, por ahí hay otra joyita que es de Arsenio Lupin contra Sherlock Holmes, de Maurice Leblanc, que obviamente no tiene nada que ver necesariamente con las aventuras de Sherlock Holmes, pero pues es entretenimiento alternativo como el mismo cómic de Gaiman de Estudio en Esmeralda, ¿no? Padrísimas recomendaciones. Pues creo que ya hemos llegado ahora sí al final de este episodio. Esperamos que se lo hayan pasado chévere y que pues la siguiente semana también nos hagan sus comentarios, sus preguntas. Siempre nos ayudan a meterle carnita, en el buen sentido de la palabra, a su programa de miércoles que sale los lunes, los jueves, a veces los viernes, pero creo que casi nunca en miércoles. No se les olvide también darnos temas. Por ahí hay cosillas interesantes de otras editoriales que queremos tratar, de DC, de Image, obviamente de Marvel, ya sea que quieran alguna saga reciente o muy de moda. Estábamos ahí platicando hace ratito de lo de Three Jokers, que Beto no le llama mucho la atención. Por su parte, Luis está esperando a que salga ya como el compilatorio Va a estar difícil que esquive los spoilers de estas semanas. Mira, yo lo que dije en Comic Verso al respecto fue que en este momento ya Geoff Jones cayó en la categoría de que si a alguien le interesa que lea y reseñe cómics escritos por él, van a tener que quedarse con Alan en Patreon. Ya hay precio. Ya cobro por leer a Geoff Jones. Así que ya saben, hay que meterle lana para
podamos tocar esos temas también acá de este lado. Y rápido agradecimiento a los amigos comicaceros y los fans de Basalúa que nos han ayudado a haber superado la meta establecida en nuestro proyecto de Kickstarter el fin de semana pasado. Ahorita va como en 109% más o menos de lo que se necesitaba, lo cual nos va a permitir que pues la portada del libro ya de entrada va a tener una portada nueva. Es como un logro desbloqueado y en estos días vamos a estar anunciando, seguramente ya para cuando escuchen el programa, una segunda y tercera meta son el añadirle páginas al libro, que no sea de 88 páginas, sino que crezca 8 más o hasta 16 páginas más de contenidos. Ahora sí que aprovechando esos recursos extra que nos están haciendo llegar allá a la campaña de el libro de las chicas de Basaldúa. Más información de esto en comicase.net. Ahí está un post actualizado, casi diario, casi cada 2 días, conforme tenemos más información del proyecto. Ahí lo pueden checar. Pues un saludo al Guaco que no estuvo, pero que seguramente se chutó la edición de este video. Muchas gracias. Por mi parte, yo es todo. Jorge Tobalín. Ahí búsquenme en Twitter, estoy como El Tobalo. Yo soy Luis Maggi, me encuentran como Dr.Macana y yo quiero aprovechar nada más para mandarle un saludo a Elizabeth Ugalde, que tengo por ahí unas pláticas de cómics bastante interesantes de la covacha. Un saludito. Por Twitter también por Twitter bastante, sí. Y Beto Calo. Pues nos estaremos escuchando la próxima. A mí me pueden seguir en Twitter como Albion2112 o escucharme cada semana en Comicverso, que lo encuentran en comicverso.org. Excelente, señores. Pues esto ha sido todo. Es momento de despedirnos. Hemos terminado un episodio más del poderoso podcast. Nos vemos la próxima semana. Gracias.